3, 2, 1, acción. Vamos a empezar por lo más simple, que es Okay. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Mi nombre es Carlos Rosales, me dicen Bam. Soy originario de... Bueno, vivo en la Ciudad de México, sin embargo, realmente nací en el Estado de México. La mitad de mi vida la pasé de ese lado. Y ya, he radicado ahora como al norte de la ciudad, donde tenemos este estudio. Sin embargo, la mayor parte o la mitad de mi vida estoy en el Estado. Es diferente, güey. Justo en la mañana tenía como una charla conmigo mismo sobre eso, ya que muchas veces he tal vez mal presumido que tuve una infancia muy humilde, ¿no? Con bastantes factores limitados, y creo que por eso fue una infancia tan feliz. Hoy en la mañana que estaba pensando, al final no fue tan mala, o no fue tan precaria, en el sentido de que pues tuve educación, nunca me pasé por hambres ni situaciones así. Al final, hoy en día pues he tenido la buena suerte y la proyección de que me vaya bien en la vida. Ahora sí es la mejor infancia que me pudo haber tocado, y creo que justo gracias a esto pues van a lograr como ciertas cosas delante de pues, la mejor familia que me pudo haber tocado. O sea, de verdad me hubiera tocado una familia más estricta con otras cosas, me hubieran engranjado, yo creo, hubieran sido como muchos más estrictos. Agradezco mucho que fueron muy flexibles. Mi papá es una persona muy liberal, muy hippie, fue muy hippie en su momento. Él sí vivía de plano de la tierra, o sea, en su momento estuvo viviendo en Veracruz mucho tiempo, y era como este libro de la selva, de que la naturaleza te lo da. O sea, mi papá sí vivía, le daba hambre y bajaba algo de un árbol y era lo que comía, ¿no? Y se volvía a echar en una hamaca. Entonces esta idea como del capitalismo, de querer hacer cosas, pues nunca fue en su contra, y de hecho nos inculcó mucho de eso. Mi mamá también una persona muy sencilla, de familias numerosas ambas, pero a mi mamá le tocó la mala fortuna de crecer en una familia muy machista. Entonces pues ella, como las mujeres no estudian ni nada de esto, les toca como más bien criar, y eso lo convirtió en una persona muy fuerte de carácter, muy responsable, que es a quien le ha admirado muchas cosas, y es quien le da como el motor de decir, bueno, si mi mamá lo hace y a lo mejor hasta su edad hace cosas muy cabrones, pues, ¿por qué yo no? Sí, soy como mi admiración ambos. Tengo un hermano, por parte de ambos, que es, en el medio es conocido, le llaman Rapman Rosales. Se llama Mario, pero se llama Rap de años para acá, incluso desde antes de empezar a tatuar. Y pues también, o sea, yo creo que mucho de mi personalidad, de mis formas y valores las aprendí también de él, y mi aprendizaje en general. El tema de escuchar cierto tipo de música o ciertos ídolos de referencia, pues gracias a Rapman. Entonces también tengo un poquito de ese cabrón. Sí, siempre estudié como en escuelas públicas, y eso me hizo como también adaptarme a muchos medios. Tengo 2 licenciaturas truncas en Mercadotecnia y Desarrollo de Negocios, y una en Mercadotecnia Internacional, ambas truncas por diferentes situaciones, pero pues al final me queda claro que cuando empecé a trabajar, todo lo que me enseñaron en la escuela, pues valió madre. Incluso hoy en día, que hay como un formato más digital, enfocado en marketing digital, todas esas situaciones o los conceptos básicos de mercadotecnia pues aplican ya muy poco. Entonces, digamos, aunque haber acabado no hubiera hecho mucha diferencia. Llevo ya algunos años en el medio del tatuaje, gestiono más proyectos de tatuajes que vayan enfocados hacia educación, hacia estudios, hacia proyectos ya más masivos, como pueden ser expos de tatuaje, que es como mi formato pues favorito. Y apoyo principalmente a tatuadores. Realmente, justo algo que mencionamos atrás de cámaras con el chino, es que la mayoría de tatuadores, sus clientes son las personas que son adaptables, favorables o aprecian el tatuaje. Vamos a pensar, un contador se quiere tatuar y pues busca un tatuador y se hace algo, ¿no? Y pertenece a la comunidad del tatuaje. Sin embargo, en mi caso, mis clientes son los tatuadores. Es decir, ya sea para formar la parte de un trámite, o para que se les pueda dar chamba, o para recomendarlos hacia un proyecto, ya sea de un curso, de escuela, o bien para un formato de expo, de stand. Es que yo le vendo el stand al tatuador. Entonces mi contacto es más junto con marcas y el tatuador directo. Justo en el formato de estudio es tal vez el único en el que tengo contacto directo con los clientes, pero principalmente mis clientes son los tatuadores. Tenemos un estudio cerca de la zona norte de la ciudad, que se llama Inquisition Tattoo Shop. Lo aperturamos el 15 de enero, entonces llevamos prácticamente ya 9 meses. Lo empezamos de ceros prácticamente, y pues nada, o sea, realmente nos ha ido bastante bien, tuvimos como buen apogeo. Afortunadamente ya las tablas que teníamos de proyectos anteriores nos sirvió mucho para capitalizar rápido y pues, bueno, ir creciendo poco a poco. De hecho, tenemos la idea de crecer para la próxima semana, ver una nueva ubicación y tener todavía un espacio mucho más grande y recibir más tatuadores.
ese comentario esa es la cosa, esa es la pregunta que en general, de hecho no solamente en el medio del tatuaje, obviamente propiamente vamos a enfocarnos en eso, pero en general siempre te tienes que hacer esa pregunta, o sea, ¿qué aportas tú? ¿Cuál es la propuesta nueva, digamos? No sé, considero que realmente estamos haciendo cosas, no estamos saliéndonos mucho del hilo, porque esa es otra, realmente dentro de un estudio de tatuaje es muy difícil que te puedas salir del hilo, al menos como negocio, porque obviamente ya hay un formato. Nosotros lo que intentamos de hacer es automatizar muchos procesos para hacer más eficaz el tiempo y que nuestros clientes tengan un mejor trato, pero realmente donde haces una diferencia es en las estaciones, que ya es como donde el tatuador crea una propuesta nueva enfocada hacia el trabajo en la que viene el cliente. Es decir, creamos siempre la idea de que una persona se vaya con algo mejor por lo que llegó. Entonces, nosotros lo que tratamos de romper el patrón es en tener esa libertad artística de poder modificar algo dentro de los diseños, incluso mejor que la referencia. Si ya el cliente nos dio la aprobación con un diseño con X características, nosotros intentamos todavía meterle algo, salirnos un poco como de lo establecido, para que obviamente pueda sumar y llevarse la sorpresa, ¿no? Sin embargo, este proceso de creatividad continua tiene que aplicarse hasta modificar y crear un concepto nuevo. Incluso qué mejor que llegar a desarrollar un estilo nuevo. Esa es la cuestión, esa es la pregunta. Y el problema es que no es de la noche a la mañana, no es como diga, pues yo voy a hacer pinches pendejadas y voy a ver qué me sale, ¿no? Y le voy a llamar estilo trash porquería. O sea, la verdad es que eso lo vas modificando con el tiempo, conforme tú vas trabajando y vas mejorando tus procesos de tatuaje, hasta que llega un punto en el que dices, bueno, ya domino la regla, ¿no? Se dice que para romper la regla primero hay que conocerla, y hay muchos tipos que de pronto creo que quieren experimentar y hacer cosas nuevas. Está bien, se aplaude, pero creo que no se puede hacer hasta que conoces bien la regla, hasta que haces bien las cosas dentro del tatuaje, siguiendo las reglas del tatuaje, y solo hasta entonces ya puedes empezar a proponer cosas nuevas. El primer contacto, digamos, a manera amateur fue en casa, tanto con mi hermano como con mi primo. De hecho, mi primo es nacre, fue mi super carnal mucho tiempo. No tanto nos hemos distanciado por situaciones personales. Él fue el primero que empezó a tatuar en la familia de manera súper amateur. Mi primer tatuaje me lo hizo él. Y ahí empezamos como a ver varias cosas, ¿no? Todavía nos poníamos como los transfer con el pit stick, ¿no? Y varias cosas que no se ocupan realmente para tatuar, pero pues mucha banda hasta la fecha sigue ocupándolas porque son muy austeros sus procesos, justo porque no tienen una escuela o alguien que les enseñe a hacerlo de la forma correcta. Entonces lo hacen como se dan a entender. Yo creo que fue con él, después un poco con mi hermano. Ya años después se monta un estudio. Yo todavía me dedicaba a cosas como más corporativas. Cuando salgo de eso, de pronto me empiezo a juntar con ellos. Veo con los que yo he aprendido que estaban haciendo las cosas muy mal en su estudio, que justo es esta parte del 1313 estudio. Este estudio todavía funciona, todavía se gestiona hoy en día. Y fue que les dije, no mames, o sea, ¿qué están haciendo? ¿No? Lo están haciendo como muy mal, porque no hacen esto y esto y esto. Y ya poco a poco me fui metiendo, que me dijeron, bueno, pues encárgate de eso, güey. Y ya vamos viendo cómo te remuneran. Y fue como el primer proyecto, la primera pauta que yo tuve de gestionar algo dentro del tatuaje. Era como la parte que yo podía aportarles. Sí, tengo varias prácticas, considero que son... Bueno, nosotros tuvimos una escuela y de ahí puedo tener un punto de referencia para ver quiénes lo hacen bien y quiénes lo hacen mal. Considero que las prácticas que he tenido son aceptables a mi criterio, porque obviamente pues yo los veo y digo, bueno, cagados, o sea, realmente no están bien hechos. Cuando se lo presentas a otra gente, a amigos o familiares, pues obviamente te van a decir, güey, está chingón. Incluso a tatuadores, se les he presentado y les digo, güey, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? Y sí, me dicen, güey, está súper chido, no mames, es tu primero, es tu segundo, igual. Y te dan como esos ánimos de decir, güey, está bien hecho, pero pues uno sabe que no está bien hecho, güey. O sea, uno desde el momento, por ejemplo, yo hago mucho de crear el dibujo previo. Primero lo dibujo y ese mismo dibujo lo tatúo. Entonces el tema es que a veces es muy tardado. Me tardo mucho a veces en sacar el dibujo porque además es como algo que traes en la cabeza y lo vas creando. Entonces para cuando haces el tatuaje ya pasaron mucho más tiempo. Lo hago como en una sesión. El problema de eso es que ves la diferencia tan cabrona entre tatuar y dibujar, que ya cuando haces el proceso de tatuaje sí cae una frustración de decir, güey, es que es tan fácil, entre comillas, dibujarlo, a que cuando tatúas pues sí se vuelve mucho más complicado. O sea, tatuar es de las cosas más complicadas que he probado y sí considero que realmente las personas que lo hacen bien, pues mis respetos, o sea, porque justo requiere tantas horas de dedicación hasta que lo hagas bien. No es un juego, o sea, la verdad es que este pedo de tatuaje creo que puedes dedicar a muchas otras cosas, a ser barbero, un concepto de barbershop, también tiene su artesanía, tiene su truco, tienes muchos conocimientos técnicos, pero hay menos riesgo, hay menos responsabilidad. El cabello crece, si la riegas no hay tanto problema. En el tema del tatuaje, al final es una modificación corporal, es mucho más responsabilidad, es más complicado, es otra cosa completamente diferente.
La escuela funciona o salió a partir de un proyecto que se llama La Tatuadora. La Tatuadora comenzó primero como un marketplace de tatuaje. Es decir, justo tú como cliente te querías tatuar y no sabías en dónde y no querías regarla. Nos podías escribir a nosotros como plataforma y nosotros te recomendábamos un tatuador según tu zona geográfica y una segmentación de estilos. Al final, el problema de crearlo no jaló tanto esta primera fase del proyecto, puesto que era muy difícil controlar la demanda del público. Es decir, yo te podía dar unos números, unos KPIs esperados de cuánto podías facturar a partir de tu suscripción con nosotros, y los tatuadores lo saben. O sea, de 500 personas, y me estoy yendo tal vez a un número más elevado, vamos a dejarlo en 100 personas. De cada 100 personas que te cotizan, a lo mejor se tatúa una o dos. En el mejor de los casos, 10. Pues estás hablando de uno sobre cada 10. Cuando yo le mandaba 15 cotizaciones a un tatuador, las probabilidades de que uno se tatuaran eran pocas. Podía que sí se tatuara uno o podía que nadie se tatuara. Entonces era cuando ya se volvía un poco improbable la posibilidad de un retorno de inversión para el tatuador. Consideramos que no era la buena forma. Probamos por ahí de pronto a hacer seminarios, que fue el primer seminario fue con Adolfo Rubio, que para mí es de los mejores tatuadores del país en Black and Gray, también uno como de los masters que les aprendí muchas cosas. Después lo tuvimos con Rick Pizarro, un colombiano con el que todavía la llevo chido, tenemos cierta comunicación. Después con Chuy BM, que Chuy en ese entonces fue su primer seminario. En ese entonces Chuy era conocido en Guanajuato, pero todavía no tanto en varias partes, sobre todo como en el Bajío, Guadalajara y otras zonas. Y tuvimos más seminarios, estuvimos con otros tatuadores extranjeros, algunos muy buenos nacionales, el caso de Carlos Serrano Kerr. Isaac Braham también colaboró con nosotros, Calarraza, y pues reitero, le fui aprendiendo un poco a cada uno de todos ellos, ¿no? Que son de excelente. El tema es que mientras hacíamos los seminarios, había mucha gente que nos escribía por mensaje que estaba interesada en aprender cursos básicos, ¿no? Nos decían, oye, ¿me enseñas a tatuar para principiantes? Y era como, no, güey, o sea, es para tatuadores que ya tienen experiencia de 5 o 10 años tatuando y tal. Estas son las bases, no es para principiantes. Pero eran muchos mensajes. Y me acuerdo que Dani, que era el encargado de atención a clientes, yo ya era manager en ese entonces del proyecto en La Tatuadora, me encargaba de hacer los eventos. Y me decía como, oye, Carlos, ¿qué hacemos con estos? Y le decía, carnal, o sea, no los peles. O sea, en un principio era como, güey, ni los peles, o sea, no. Después ya nos tomamos la molestia de por lo menos contestarles, de güey, no, por el momento no. Llegó un momento en el que había tantos mensajes que sí lo consideramos. Le dije, güey, guárdalos, güey. O sea, en un momento igual y sí vale la pena. O sea, ya había mucha demanda. Hasta que después de unos meses fue como, oye, pues, probablemente, o sea, sí hay un público que quiere aprender a tatuar muy cabrón. Y yo siento que esto, o sea, yo no descubrí el hilo negro. O sea, mucha gente se había dado cuenta de eso, pero nadie creo que se atrevía a hacerlo porque, puta, del medio se te iba a venir encima. Justo porque creas una sobreexplotación después de pseudo tatuadores que no lo van a hacer de la buena forma ni van a respetar las reglas porque no lo aprendieron de la buena forma. Es que crear un curso era muy arriesgado. Era como, güey, si lo vamos a hacer, pues hay que hacerlo bien. Que fue como la premisa con la cual nos convencimos a nosotros mismos de hacerlo. Sacamos el primer curso, tuvimos un staff de profesores, la verdad, bastante buenos, tatuadores muy, muy reconocidos hoy en día. Y lo hice justo porque era como la oportunidad única. O sea, es como la tatuadora lanza un curso de tatuaje, es tu oportunidad de aprender a tatuar como única, inscríbete, ¿no? Era como un poco este pedo, o sea, como aprovechala ahorita porque, neta, la reputación de cada uno de nosotros estaba como en juego si la cagábamos. Creo que lo hicimos muy bien, tanto que fue como un éxito en el sentido de, güey, ¿cuándo se viene el siguiente, no? Y eso fue lo malo, que lo hicimos creo que también en el primer curso, que solitos nos metimos el pie de que hubiera secuelas, que era justo lo que yo no quería en un principio. El problema es que se dio tan bien que ya después la única forma de mantener el proyecto fue a través de más cursos. Y a partir de ahí aprendí y conocí muchos amigos, algunos tatuadores muy buenos salieron también de estos cursos, que hoy en día tienen sus proyectos y lo están haciendo bien. Pero también hubo una deserción de, yo creo que el 90% de estos chicos que la verdad, pues, regresaron a sus vidas normales. O sea, el curso no les sirvió de nada porque un curso no es la buena forma de aprender. Se hace una tercera etapa en la que ahora te das cuenta que el curso no sirve. Bueno, vamos a crear una escuela, parecida como una escuela de arte en la que te vamos a enseñar ahora sí conceptos más complejos, más básicos y de cómo realizar los tatuajes de la buena forma con una supervisión del profesor. Tanto prácticas en piel sintética como prácticas en piel humana. En esta última etapa de escuelas ya se hicieron las cosas de la buena forma, como se tuvieron que haber hecho desde el principio. Había otros proyectos que mencionaban ser escuelas, pero obviamente no, güey. Solamente quisieron copiar lo que nosotros hacíamos. Era como decían, güey, estos güeyes les va bien chido, quiero hacer lo mismo, porque la neta no soy tan buen tatuador que no tatúo, güey. Y ese es un problema que tienen muchos tatuadores, que son tatuadores que no tatúan. Entonces quisieron agarrar de ahí un poco, trataron de copiar un poco el proyecto. Y además era una mala copia, porque reitero, también considero que nosotros no lo hacíamos del todo bien, había muchos huecos y el querer copiar algo que estaba mal hecho desde el principio, pues les fue terrible a estos chavos. Cuando montamos la escuela, lo hicimos bien, tuvimos varios profesores que enseñábamos desde teoría del color, composición, dábamos clases de dibujo. Incluso el proyecto al final por pandemia se tuvo que cancelar, pero la intención era que tuvieran clases de pintura, dábamos clases de fotografía también. Complementábamos diferentes disciplinas con la finalidad de que tuvieras un margen mucho más grande
de conocimientos y que a partir de ahí las aplicaras hacia el tatuaje. Pero siempre aplicando reglas como esta de Isaac Abraham de crear propuestas nuevas, de cómo era la ruta dentro del tatuador, a cómo establecer sus propios negocios, cómo tener la parte de permisos. Les dábamos muchos cursos de asepsia, antisepsia, de manejo de estudio, manual de procedimientos, entre muchos otros. O sea, la verdad es que lo estábamos haciendo de muy buena forma y se creó una etapa maravillosa de hermandad, de camaradería entre los alumnos, profesores y demás. O sea, fue un proyecto bastante bueno. No con exactitud, sobre todo porque he cubierto unos y estoy metiendo otros. Entonces, por ejemplo, en la espalda tenía 4 grandes que estamos tapándolo con uno mucho más grande. Entonces, de pronto ya sabes, no sabes cómo contar eso. O sea, desde mi punto de vista, no sé si tengo 4 o si solo tengo 1. No sé. La verdad es que ya ni siento que tenga sentido por los covers. O sea, tengo igual unos en la pierna que igual con uno solo me abracé varios. Entonces, pues ya no sé cómo taparlos. Y es muy chistoso cómo la gente se cuenta, por ejemplo, los dedos. O sea, desde mi punto de vista, esto debería de ser un tatuaje y otro tatuaje. Pero hay gente que lo cuenta dedo por dedo. Este es un tatuaje, porque también se puede contar así. Hay gente que se hace un anillo y es un tatuaje, ¿sabes? Entonces yo podría decir, pues tengo 8. Pero ya suena como un poco mamador, ¿no? Y una vez hablé con un chavo que se veía menos tatuado que yo y decía que tenía 180 o algo así. Dije, no mames, pues ¿cómo te los cuentas? O sea, no sé, rayita por rayita o qué chingados. Es lo mismo acá, que tengo un zorro, una rata, un cráneo y un ecosarro. Y un ave aquí, un pajarito. Entonces ese es un poco el tema, ¿no? ¿Realmente es un tatuaje o son 5 tatuajes? Entonces, ¿sabes? Ya es como, güey, tengo una manga, tengo la espalda completa y ya, las piernas, ¿no? O sea, para mí es más fácil contarlo así. Yo creo que de lo que me hace falta, todavía me hace falta mucho. La verdad es que sí quisiera estar muy tatuado. La parte del cuello, terminar la espalda. Ya tengo la parte, llega hasta las nalgas, también ya tengo esa parte que me hacía falta. Las manos no pienso tatuarme ni las axilas, ni las plantas de la mano, ni los pies. Yo creo que todo el resto sí. Entonces yo creo que voy como a un 60% más o menos de lo que me gustaría llegar a estar. Sí, no, pues ya estaba más o menos grande, güey. Me lo hizo mi primo, yo creo que ya tendría como unos 19 o tal vez 20, o sea, no estuvo tan chico, güey. O sea, luego hay banda bien chica que ya se tatúa, güey. Tengo valedoras de 13 años, güey, que bueno, le hablo tanto a la mamá como a la hija, güey. Y no mames, o sea, ya están tatuadas, güey. Ya les valió reterta verga, güey. Sí, eso sí, güey. Y ahí te diría lo mismo, güey. Es que eso depende, o sea, incluso aunque no estés tatuado, güey, seguro va a haber algún prejuicio. Pero sí, güey. Sí, güey. Incluso hasta de broma a veces luego mis suegros me brindan así, ¿no? De qué pedo con este vato, ¿no? O sea, nunca me han dicho así como este güey me va a robar o algo así. Pero más o menos a veces juegan como, pues no mames, ya estás bien tatuado, güey, qué pedo contigo, ¿no? Y así. Dice a mi novia, ¿por qué te gustan bien tatuados? La chingada. Y reitero, yo no estoy realmente como con una modificación, güey. O sea, así de pronto, pues esto es como muy superficial, ¿no? Lo de un corte, una expansión. Pero pues sí hay banda que de pronto, pues ya se tatuó los ojos, tiene cuernos, implantes, güey. Ya no tiene nariz, güey, ¿no? Pues esos ya son casos pues, muy extremos que, güey, o sea, sí, es una pregunta más complicada para ese tipo de persona, güey. En mi caso, reitero, si de pronto me pongo otro tipo de ropa, creo que podría pasar desapercibido, güey. Pero pues realmente no me molesta, güey. O sea, al contrario, güey. Fíjate que qué chistoso, güey, que de grande, reitero, estoy más tatuado, güey, incluso más embarnecido. Menos me pasa eso, güey. Me pasaba más de morro, güey. De morro sí me vestía como tumbado, güey, así cabrón. Y me pasaba que a veces en las noches, cuando iba como de camino a casa, veía, no sé, güey, y ya noche hablo 2, 3 de la mañana, güey. Ya no había transporte y no me alcanzaba para un taxi, güey. Entonces, pues ya veían güey así enfrente y decía, vale verga, a ver si no vale verga ahorita, ¿no? Y no, era cagado, güey, porque ese güey se bajaba antes, güey. Entonces era como, no, o sea, yo usaba mucho como la capucha, güey. Entonces no se me veía la cara tampoco ni nada, no se veía, güey. Yo creo que ese güey pensaba a lo mejor lo mismo, pero era cagado porque yo decía, güey, pues se ve bien malo ese güey, ¿no? Y era cagado que se bajaba, güey. Y también incluso hasta con las autoridades me pasaba de que de más chico me subían más, güey, ¿sabes? Era más como, a ver qué traes, güey. Ah, no, pues ya estás fumando, ya traes. Porque yo fumaba mucho cannabis, güey. No sé si se me veía la cara o qué pedo, güey. Y qué chistoso que de grande, güey, incluso cargando otras cosas, güey, o sea, nunca se me ha acercado una patrulla a decirme, a ver qué traes, güey. O sea, es cagado que a mayor edad he tenido mejor fortuna tanto con la justicia, güey, o con otra pandilla, güey, de que me vean mal o digan, chinga ese güey, qué pedo, güey. O sea, creo que se sacaban más de onda de morro, güey. Es que sí son diferentes, ahí sí habría 3 respuestas diferentes, güey. Creo que el más representativo, güey, al menos a las ideologías que tenía, güey, y que tal vez que sigo teniendo, güey, sí fue el primero, el de Violadores del Verso. Tengo las 2 Vs en la pantorrilla.
Y sí, güey, o sea, el concepto de violadores del verso, no sé si lo escuchan, güey, o para los que lo han escuchado, sí habla mucho de temas de vicios, güey, de virtudes, de libertinajes, güey, pero al mismo tiempo no solamente es irte a la mierda y la decadencia, sino también crear cosas virtuosas y de genialidades, ¿no? Como ellos lo manejan de muchas formas, güey. Entonces siempre me identifiqué con eso, güey, y pues digamos que es toda una filosofía que hay detrás de, güey, como un estilo de vida y una forma de ver las cosas, güey. Entonces, para mí ese de Violadores del Verso creo que fue el primero y para mí tal vez el más simbólico. De los que más llegan a apreciar, güey, justo creo que es Heisenberg, en la parte del retrato de Bryan Cranston. El Tengu también jala bastante bien, güey. La parte de las letras. Hay unos que la neta creo que ni se entienden, güey. Pero pues la gente dice, pues se ve chido. O sea, ha habido bandas incluso que he conocido de tiempo que me dice, güey, no mames, no sabía que tenías esa mamada, güey. O sea, como que nada más ven un cagadero, güey. Y ya, que de pronto si podrías dar un consejo a alguien que esté viendo esto, es que sí procure hacerse piezas más grandes, güey, en el momento de que quiera hacerse una manga. Yo cometí el error de hacerme muchas chiquitas, sí estaban pensadas, güey, pero las hubiera hecho más grandes, güey, porque luego ya no se vuelven legibles. Sí es importante que si se van a empezar a tatuar, definan primero la zona antes que el concepto. La mayoría de personas primero dicen, me quiero tatuar, no sé, un Zeus, ¿no? Un San Judas. Y después buscan en dónde. ¿En dónde? No, pues no sé, si en la pierna o en la espalda. Y es puta, güey. O sea, de verdad, creo que es la forma de verlo al revés. Primero busquen la zona del cuerpo y conforme a ello adaptas una figura o una ilustración a la anatomía que estás manejando de ese lado. Y eso va a hacer que el tatuaje sea mejor, que haya una composición anatómica y artística que ya sea más adaptable hacia el diseño del tatuador. Si tú ya les llevas un diseño y quieres ese, realmente limitas al tatuador, va muchas veces muy forzado en alguna zona, por más que te puedan dar una recomendación. Es mejor si primero es la zona y la adaptación es específica a ese brazo, no a un antebrazo genérico, sino a ese antebrazo. La recomendación siempre elijan primero la zona, luego el tatuaje. A lo mejor ponerlo como dentro de otro paréntesis, pero sí checar la parte de las expos. Nosotros tuvimos la fortuna de hacer una expo el año pasado, en marzo del 2020. Nos fue muy chido, güey. La verdad es que tuvimos como una buena respuesta, incluso por gente que ya tiene experiencia en expos. Dijeron, güey, no mames, estuvo bien. Hay diferentes actividades, estuviste ahí, güey. Entonces, pues sí, vimos varias cosas bastante chidas y queremos, pues, no solamente replicarlo, sino hacerlo mejor, güey. Yo creo que vamos a sacar el evento para marzo del 2023. Justo 2022 considero que gran parte de procesos y economías no han pasado. Muchos de los que anunciaron expos a la mera hora, pura mamada, güey, o sea, no lo hicieron. Y creo que también es malo, sí es bueno estar vigente y anunciar eventos, pero pues no si no tienes una certeza por parte de las autoridades sanitarias si te van a permitir hacerlo. Entonces, pues estaría chido que estén pendientes para marzo del 2023. Pues estarían como invitados, obviamente estaría chido colaborar nuevamente, güey, invitar más gente y ver de qué manera podemos potencializarlo y hacerlo mejor, güey. Vamos a sacar más categorías, tener más invitados y a ver si tenemos un spot más grande, güey. Eso, güey, realmente de todos los formatos el de Expo es mi favorito, güey, y si tengo como esa espinita, güey, del año pasado, güey, como, o sea, reitero, a los ojos del medio, no mames, o sea, creo que nos llevamos las palmas. La mayoría tuvimos como comentarios muy chidos, muchas felicitaciones, incluso en las redes sociales todos eran como, güey, súper chido, súper bien, genial evento, nos lleva esta pieza, etcétera. O sea, creo que hubo ruido realmente en el medio, como a nivel nacional, sobre el buen proyecto, pero internamente sí me quedé con una espina de verga, o sea, pudo haber quedado mejor, güey. Uno que está tras bambalinas y sabe todas las pendejadas que pasaron, güey, sí es como, verga, o sea, pudo haber quedado mejor. Entonces vamos a sacar esa revancha y ver qué podemos hacer. Ojalá estén ahí. Facebook, Bam Rosales, Instagram, Carlos Bam Rosales, que son como las mías, las propias. También tengo otra página que es Carlos Bam, que esa ya es una página directamente en Facebook. Y realmente subo un poco de contenido más de proyectos, porque realmente yo como manager no puedo ser como una figura protagónica. A pesar de que estoy ahí, realmente reitero, quienes trabajo los proyectos es hacia los tatuadores. Entonces ellos volvemos a lo mismo. Es como, reitero, regresando a la analogía del coach. Pues no deberías de ser el protagonista, sino son los que están en la cancha, los que están tatuando. Para ello tenemos diferentes otras páginas que me gustaría que siguieran, que es Inquisition Tattoo Shop, que es la parte del estudio, Teotihuacan Inc., que es justo la parte de la expo, proyecto de la tatuadora, también síganlo, lo van a encontrar como la Tatuadora México. Hellsing Collective, que es otro proyecto que tuvimos en algún momento junto con varios de los nombres que mencioné anteriormente, con un colectivo de tatuadores. Y Relink Project, que también se dedica a crear seminarios, también han estado parados últimamente por esto, lo pueden encontrar así como Relink Project en Facebook e Instagram. Y Líneas de Barrio, que justo es como esta camiseta, que también la pueden seguir por favor, que es un proyecto junto con mi hermano Rafael Rosales. Esas serían como las redes sociales de proyectos que estamos gestionando hoy en día dentro del tatuaje.
por supuesto, súmense dentro de lo que es la parte del proyecto. Hay que checar como la parte de exposición para nuevos proyectos de ese tipo. Yo invitaría muchísimo, que sobre todo si no tienen como tanto conocimiento dentro del tatuaje y hay pláticas como estas o foros donde podemos tener pues mayor participación de ciertas dudas, sí coméntenlas, sí exprésenlas, porque va a haber patrones de gente que vamos a tener como principios en común y va a haber otros muy específicos que a lo mejor no van a estar. Creo que sí es importante que no solamente conozcan un poco de una persona en específico, sino que se lleven algo del medio en general que puedan aprender o aplicar a sus vidas personales o a sus cuerpos o dentro de la industria. Si quieren participar las personas que vean esto también a colaborar o a ser parte del medio, adelante, pero síganlo a través de personas que les pueden favorecer a hacerlo. Creo que es el foro correcto y pues bueno, mucho éxito de verdad para ustedes.